en México, pero como de qué es ser mexicano, ¿no? Es como la pregunta, es qué, o sea, a final de cuentas, pues sí, nacimos en México y ya por default somos mexicanos, ¿no? Entonces, pero pues aún va más allá porque, por ejemplo, lo que usted decía de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Aquí creo que hasta ni los abogados se saben la Constitución, ¿no? Que son personas que en teoría lo tendrían que saber. Entonces es algo demasiado complicado porque si a una persona, digamos, alguien de aquí de la Ciudad de México, le pregunta, bueno, pues a ver qué pasa en la cultura de los mixtecos bajos que viven en tal lado, ellos también son mexicanos, ¿no? Entonces es algo demasiado complicado culturalmente, creo, que es como digamos, el peso mayor, ¿no? De la mexicanidad. Pero pues claro, esa sería como mi contribución. Mil gracias, Araceli. ¿Otras? A mí me parecía como interesante justo eso de que tal vez no es que quieran ser mexicanos o reconocerse como mexicanos y tener toda la identidad mexicana, sino que es un proceso que les ayuda a tener menos dificultades, tanto en lo personal, tal vez, cuando conocen nuevas personas, al momento de presentarse, como en el ámbito laboral, en el ámbito de acceso a servicios. Como el Estado mexicano, yo siento que tiene mucha, em, eso del estado de bienestar aún, mucho de residuo. Cuando yo vine de Centroamérica, pues me pareció impresionante que había psicólogo gratuito, que tenías acceso al seguro siendo estudiante. Entonces, a mí me dieron eso automático porque tengo la nacionalidad mexicana, aunque yo no sea como con toda mi cultura o mi identidad mexicana. Y a la gente que ha venido de Centroamérica, aunque estén aquí legales y estén bajo una figura de estudiante, pues igual no se les dan las mismas facilidades que a alguien que tiene la nacionalidad y el reconocimiento del Estado. Sí, gracias, Maya. ¿Otras personas? Bueno, sí, es un tema muy, muy importante y muy interesante. Si se está pagando impuestos, ¿por qué no se puede llegar a ser ciudadana, ciudadano? ¿No? Y si eres como la hija de una persona pagando impuestos, ¿por qué no? Y es el punto de muchos sin papeles en los Estados Unidos. Ya están pagando impuestos. El Estado está recibiendo su dinero. ¿Y por qué no se puede, no? Llegar a ser legal y también llegar a ser ciudadano, ciudadana? En el caso aquí, ¿no? Se puede llegar a ser ciudadana, ciudadano a causa, perdón, de tiempo de residencia, a causa de casarse con una persona mexicana eh, y pasar dos exámenes, una prueba lingüística para mostrar su capacidad en español, no en náhuatl o en otros lenguajes, ¿no? Del país, y su conocimiento de la historia y la cultura de México. En términos de estas pruebas, ¿qué piensan? De capacidad lingüística, de conocimiento cultural, de, ¿no? Estatus matrimonial. Adelante, Giselle. O sea, por un lado me parece interesante, no solo en México, sino también, o sea, que en otros países apliquen esto, porque es conocer como más a profundidad una cultura que maybe de otra manera no lo hubieras conocido, y creo que es importante para desarrollarte como en el contexto del día a día del país en el que vas a vivir, en el que vas a obtener la nacionalidad. Sin embargo, sí creo que
si llegan a ser muy exigentes estos exámenes y pedir como, yo sé que como C1 o C2 de español, que es como, bueno, o sea, que cuántas personas en México en realidad tienen C1, C2 de español, o sea, personas como mexicanas que nacieron en México y que no fueron naturalizadas. Entonces, no sé, o sea, entiendo por qué lo piden, solo podría ser que hubiera como más un equilibrio y que no fueran tan estrictos, porque a veces en lugar de parecer como una cuestión de integrarte a la cultura, parece más como una cuestión como muy burocrática. Y es la cuestión de integrar a qué. eh, y integrar a una cultura definida, controlada, examinada por quién, ¿no? Daniela, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Hola, profesor. Bien, gracias. ¿Y usted? Bastante bien, gracias. Estamos Me hablando alegra. sobre la cuestión de ciudadanía y la cuestión de ofrecer o no ofrecer ciudadanía a personas. En este contexto de regreso de remesa, pero otras cosas también. Por ejemplo, en la decisión de los británicos de la salida de la UE, llamado Brexit, un elemento fue la capacidad de polacos de entrar y salir y trabajar cuando quieren. Y lo que estaban haciendo mucha gente fue como pasar 4 días semanalmente en Inglaterra, hombres, trabajadores, muchas veces viviendo juntos en una casa y pasando viernes en la noche, sábado y domingo en Polonia con las familias. Y fue una actitud xenofóbica y mala por los británicos, o muchos de los británicos y británicas, contra este movimiento semanal y falta de integrarse, ¿no? Por otro lado, no fue ningún intento por las instituciones nacionales de ofrecer historias relevantes a polacos trabajando allá en Inglaterra. Falta de integrarse, no solo integrarlos, no solo en el sentido de acostumbrar a los polacos a la vida británica, pero cambiar la vida británica para incluir los polacos. ¿Qué opinan? Y fue una actitud muy negativa por la clase obrera blanca contra su presencia, pero su movimiento de venir y salir, etcétera, etcétera, cada semana. O sea, una tendencia también estadounidense algunas veces es decir, los mexicanos, las mexicanas no tienen un compromiso a ese país porque van y vienen, etcétera, etcétera. ¿Misma cosa o diferente? Tengo que decir, por supuesto, no hay una frontera compartida en el caso de Polonia y Gran Bretaña, pero los polacos son en alianzas, las alianzas más grandes históricamente con los ingleses que todos los otros países del mundo. 2 siglos de alianzas militares, ¿no? Entonces, no hay una lengua en común y Polonia más como católica, como nación y Gran Bretaña más protestante o episcopaliana en términos americanos, pero con esta conexión, ¿no? ¿Y qué opinan sobre la idea de algunos gringos que los mexicanos no tienen el derecho simplemente de venir y salir? Bueno,
al menos lo que yo considero como en el caso de Estados Unidos, porque bueno, el Brexit es un poquito más complicado, es que, no sé, o sea, yo siento que los mexicanos son como muy, o sea, bueno, no solo los mexicanos, pero específicamente, o sea, son como, somos muy trabajadores y, o sea, la mayoría de los mexicanos que van a Estados Unidos, pues hacen como trabajos que, o sea, no creo que les estén quitando en serio trabajos que muchas de las personas, o sea, como estadounidenses hagan. O sea, al contrario, creo que como que, o sea, su trabajo hace que se desarrollen otras industrias que puedan servir y que puedan funcionar. O sea, no sé, son como el motor de muchas industrias de las cuales dependen los estadounidenses. Y bueno, al menos en nuestra Constitución mexicana, o sea, sí está reconocido como el derecho como de libre tránsito sin necesidad de papeles o de cuestiones establecidas en la Constitución. Bueno, y en la de Estados Unidos pues es otra historia, pero al menos en tratados internacionales también está reconocido este derecho al libre tránsito. Entonces, o sea, sí, yo pienso que sí se tiene el derecho, al menos de una manera como decirlo, naturalista, por el hecho de que ya estén tratados internacionales, pero puede que Estados Unidos no lo reconozca como tal, dependiendo de la administración que se encuentre como en turno. Gracias. ¿Otros pensamientos, reacciones? Bueno, pues yo creo que es igual por la idea de la supremacía racial, ¿no? El hecho de que los estadounidenses sean como de, pues, no, porque alguien más va a llegar a mi territorio, ¿no? A trabajar o porque va a sacar los beneficios que tenemos aquí para llevarlos a otro país, ¿no? Bueno, hablando de los beneficios económicos, ¿no? Los salarios que se ganan en Estados Unidos y se gastan, por así decirlos, en México. Entonces, yo creo que es más un tema de, sí, de racial, el pensamiento xenofóbico, porque pues realmente muchas personas, más que nada, por ejemplo, el caso de Texas, son muy xenofóbicos, entonces sí es como más el pensamiento popular, por así decirlo, que lo que está plasmado en las leyes, ¿no? Lo que decía Giselle, el hecho de que estén los tratados internacionales que tienen el mismo valor que las leyes locales, por así decirlo, eh, pues no habría como ningún problema, ¿no? Ya es más que nada como el tema eh, popular. De acuerdo, Araceli. Al mismo tiempo, hay muchos latinoamericanos o latinos, ciudadanos norteamericanos, quienes no están en favor de inmigración, pero están muy contra personas sin papeles entrando al país y trabajando. Igual, como dijo Giselle, hay varias industrias como limpiar las casas, cuidar a los niños, trabajar en las fincas estadounidenses que no podrían más o menos funcionar sin la presencia de latinoamericanos, ¿no? Como trabajadores, como dices. Entonces, hay racismo y xenofobia, como dice Araceli, son factores muy importantes, pero también hay esta actitud por personas en favor de la inmigración que está muy contra trabajadores sin papeles, ¿no? Es muy complicado en este caso, creo yo, ¿no? Y hay otras contribuciones o reacciones. ¿Puedo hablar? Sí, Adelante, bueno, Ángela. me acordé de un documental que venía ahí en el programa que hablaba sobre la migración y cómo había ciertos grupos que apoyaban allá en Estados Unidos a los migrantes, que me acuerdo que hasta les dejaban como artículos personales ahí en el desierto, agua escondida pues entre los cactus, ¿no? Entonces ahí en las imágenes pues se veía como, no recuerdo si el líder de ese grupo era un mexicano que fue deportado y luego regresó a Estados Unidos, pero lo que sí me acuerdo es que en su grupo pues se veían integrantes de allá, ¿no? De Estados Unidos. Entonces eso sí me hace pensar en que, pues como dicen, ¿no? No todas las personas están en contra de la migración, como el otro grupo que se dedicaba a lo que yo vi como una casa de migrantes, ¿no?
Entonces, como que sí está esa contraparte de que no todos están en contra y no todos están a favor. Y entre ellos mismos tienen como que esos problemas de si tú apoyas a la delincuencia, tú apoyas el tráfico de drogas, y los otros lo ven como de no, no estoy apoyando eso, sino que estoy apoyando a gente que pues acá viene y que tiene pues valor en su trabajo, ¿no? Como una señora que ahí decía que su jefe no le importaba que no fuera estadounidense o que fuera migrante, sino que pues ella fue contratada y no le importó su situación pues legal en el otro país. La contribución económica de mexicanos, mexicanas en los Estados Unidos es inmensa, ¿no? En los sectores formales y no solo informales, pero en sectores informales también, ¿no? Y por supuesto la contribución de remesas acá es muy importante, ¿no? Remesas de personas de origen mexicano viviendo y trabajando allá, sin duda, ¿no? Y hay una conexión muy fuerte desde hace muchos siglos. Un problema, yo creo, con muchos blancos y blancas sobre todo, es que en los Estados Unidos, dentro de 20 años, los estudios nos muestran que van a ser minorías, que va a llegar a ser un poco como California ahorita o Los Ángeles, va a llegar a ser un país con una mayoría minoritaria, o sea, en donde no hay una mayoría racial, ¿no? Y muchos blancos tienen angustia sobre esta idea y sobre la idea de perder su país. Y en parte es racial, en parte es a causa de su ausencia de certidumbre económica y cultural, ¿no? Y la manipulación por propaganda del Partido Republicano de estas angustias dirigidas no a las crisis de capitalismo, pero al otro, ¿no? Sin reconocer el privilegio de la conquista, también de la guerra contra México, también la explotación de México, ¿no? En términos laborales, petroleros, etcétera, 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 ¿no? Culturales, ¿no? Hay mucha controversia siempre sobre el uso norteamericano de las culturas mexicanas de varios tipos en áreas de música, de moda, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay este problema que cuando se está mencionando la conquista, por supuesto fue por los españoles y los portugueses, los gringos no entienden que tienen beneficios que vienen de esta conquista, tampoco no se dan cuenta que tienen beneficios, bienes que vienen de la conquista británica y francesa, de Canadá, de los Estados Unidos y la creación eventualmente, ¿no?, del Estado-nación allá. Es un problema muy grande, en mi opinión. Es como los británicos con su actitud a su herencia imperial o los españoles, etcétera, etcétera, que cuando se está explicando que muchos de sus privilegios vienen de conquistas y colonialización, no es decir, ustedes deben estar castigados a causa de su privilegio. No es un intento de crear culpabilidad. Es un intento de ofrecer una nueva interpretación de su historia y reconocer la contribución que viene de esclavitud, de colonialización a estos países y la pobreza encarnada en las personas quienes son víctimas de colonialismo, víctimas de conquista, quienes han sobrevivido y quienes ya están contribuyendo a estos países. Es por esto que muchos afrodescendientes en Gran Bretaña utilizan el eslogan, para regresar a eslóganes, estamos acá porque ustedes estaban allá. Creo que ya he mencionado este eslogan.
reacciones, preguntas. Bueno, yo tengo más que nada como una pregunta sobre, o sea, porque se me quedó en la mente esto del Brexit. En este caso, o sea, porque los Estados Unidos, México es un poquito como cuestiones como de xenofobia y de racismo, pero en el caso de Brexit y de Polonia era una cuestión más, o sea, igual de xenofobia o una cuestión como más de no querer dar como esos trabajos a los inmigrantes. Es una pregunta muy importante. Creo que es xenofobia, que es un problema británico desde hace todos los años, todos los siglos. Como en el caso estadounidense, hay manipulación de la clase obrera blanca por parte de un partido, en este caso el Partido Conservador. Hay también un sentido muy popular y muy grande de superioridad etnolingüística, ¿no? Un nacionalismo terrible. Ya es un país 90% blanco, por supuesto la presencia de afrodescendientes y hindú descendientes es muy importante económicamente y culturalmente, pero en términos demográficos no tanto, ¿no? Mucho menos que en los Estados Unidos. Pero hay una tendencia, como en los Estados Unidos, de más o menos considerar la Segunda Guerra Mundial como el origen de la confirmación de su derecho de ser maestros mundiales, ¿no? No, nosotros hemos defendido democracia contra fascismo, entonces tenemos un derecho de hacer lo que quiere después, ¿no? En contraste con los otros poderes económicos más importantes en la UE, los alemanes y los franceses, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla de estos factores y simplemente una actitud arrogante e increíble que es muy común a través de las clases sociales. Desde mi perspectiva, y no estoy hablando sobre Escocia, que no votó en favor de la salida, quien tiene una actitud muy diferente. Gran Bretaña está fabricada de varias naciones, ¿no? Los escoceses, los galeses, los ingleses y una parte de la isla de Irlanda en el norte. Perdón si ustedes no conocen eso, y perdón si ya conocen, pero más o menos los galeses han votado en favor de permanencia, pero Gales como una área votó en favor de salida a causa de ingleses jubilados viviendo en Gales. Inglaterra votó en favor de salida y Escocia en favor de permanencia. Entonces estamos hablando sobre los ingleses, no los británicos en general, ¿no? Los irlandeses del norte en favor de permanencia. Los británicos como yo viviendo en otros países, incluyendo en la UE, no tuvimos el derecho de votar, ¿no? Como millones de personas. Los ciudadanos de otros miembros de la UE viviendo en Inglaterra, como 100 miles de franceses, no tenían el derecho de votar. Tampoco los latinoamericanos. Hay como más o menos 500 miles de colombianos y brasileños, ¿no? Viviendo en Gran Bretaña. Tampoco no tenían el derecho de votar. Entonces, fue una votación muy inglesa y muy xenofóbica y un intento de excluir personas trabajando, invirtiendo en el país, tampoco británicos, británicas viviendo
en otras áreas. Desde mi perspectiva, sí, fue sin duda conectada con xenofobia sobre todo, ¿no? Y la otra cosa es que a causa del poder lingüístico de inglés, ¿no? En el contexto de varias partes de África, de Asia y por supuesto los Estados Unidos que hablan inglés, hay una tendencia por nativohablantes de inglés de no aprender otras lenguas y tener una actitud arrogante lingüística sobre la necesidad de otros de entender lo que dicen. Y todos estos factores eran elementos. En términos del mercado laboral, es muy interesante, Giselle, porque hay problemas en varias áreas económicas británicas, falta de la presencia de los polacos y otras personas, y de Rumania, de Bulgaria, porque los ingleses no quieren ser trabajador, para nada, para nada. Es imposible continuar el sector de agricultura porque los ingleses no quieren trabajar y la fuerza laboral migratoria no está presente, no tiene el derecho de entrar, ¿no? Pero fue la idea falsa que los extranjeros, las extranjeras, estaban utilizando los beneficios sociales del Estado sin contribuir en términos de impuestos, etc. En realidad, como en los Estados Unidos, la mayoría de la gente utilizando bienestar social son ciudadanos blancos. Pero esta realidad no fue una parte del discurso mediático. No hay muchos periódicos populistas, derechistas en Gran Bretaña hablando sobre ausencia de su libertad de controlar sus fronteras y uso explotativo por extranjeros, extranjeras de nuestro estado de bienestar. Y es por eso que no quiero vivir más en Gran Bretaña para nada, no solo el clima, pero la gente y los medios, ¿no? Perdón por esta respuesta muy grande, pero es un tema complicado. Es interesante porque muchos latinoamericanas me preguntan, ¿por qué se va a salir de la UE? ¿No? Y es la verdad, ¿no? Fue estúpido, racista, xenofóbico y el producto de manipulación mediática contra el otro, que es un tema profundo y a través de la historia en Gran Bretaña. Otras preguntas o respuestas sobre esta idea o estas realidades de xenofobia, de racismo, pero también los problemas de entrar y salir y cruzar fronteras. Pues yo digo que en lo general, por lo regular siempre se dice que es como el blanco contra, pues, el moreno, ¿no? Como en general, se piensa que la idea del racismo es así, pero pues es que yo lo he visto, es que siempre ha sido así y siempre ha sido como en todos lados. Porque, por ejemplo, el tema que usted decía, ¿no? De Gran Bretaña, cómo ha sido con otras personas en Francia, cómo ha sido con los africanos, ¿no? Y el mismo tema de España, aunque, digamos, hablando del tema en específico de España, que hay un discurso también, a lo mejor no gubernamental, ¿no? En el hecho del racismo contra los mexicanos, pero sí hay un tema racial popular, volvemos a lo mismo, aunque pues siempre está como el discurso de, ok, ¿por qué me odias a mí si aquí quien vino a invadir fuiste tú, ¿no? O sea, como decía, todos los privilegios que tienen estas personas, pues ahora sí que de la conquista, podría decirse del saqueo que se llevó a cabo, ¿no? Hablando del tema de México. Pero, por ejemplo, el tema de México, que a pesar de que somos buena onda y ante los ojos del mundo somos amigos de todos,
que siempre México, pasa algo en México y siempre, ¿no? Llega ayuda rapidísimo y todo eso, pero el discurso de odio está presente, o sea, no es, seremos muy buena gente y lo que quiera, pero de todas maneras el discurso de odio está muy presente. Lo veo mucho con el tema de las oleadas migratorias que han estado hacia Estados Unidos, de centroamericanos que, no, hombre, son peor que basura, ¿no? En México, yo lo he visto mucho. De hecho, el año antepasado, antes de la pandemia, no, el año pasado, perdón, eh, tuvimos la oportunidad de ir a un refugio para migrantes y veíamos varias cosas. Una es el nulo apoyo del gobierno en su tránsito hacia Estados Unidos, porque ese refugio era por parte de una iglesia, lo recuerdo, en Huehuetoca, al lado de las vías del tren. Y era tuvimos la oportunidad de estar ahí con los migrantes platicando con ellos y decían, es que, o sea, México es muy, muy buena gente y todo en ciertas cosas, pero los migrantes pues no nos quieren, ¿no? Nos detestan. Entonces era el hecho de que pues aquí es el único lugar donde pues nos han dado ayuda, ¿no? Y hablando con gente en el pueblo era así como de no hables de migrantes aquí porque no los queremos, porque son escoria, porque tan. Entonces creo que el tema de la migración sí es como, es un tabú, creo, todavía hasta estos días, pero sigue siendo muy tachado, ¿no? No nada más pues es como del blanco hacia el moreno, sino de los morenos contra los más morenos o quien no sea del país, ¿no? Es como, pues en general, realmente. Gracias, Araceli. En los Estados Unidos, muchos de los afroamericanos son muy contra los mexicanos, ¿no? Y dicen cosas como, no voy a hacer eso, es un puesto para un mexicano. Es una expresión afroamericana bien conocida, como diferencias dentro de la clase obrera. Y hay, como cuando yo viví en Los Ángeles, una escuela cerca de mí que sufrió lockdowns a causa de peleas terribles entre los escolares negros y chicanos. Fue totalmente increíble. En las cárceles igual es terrible. También, por supuesto, en el mundo hay la cuestión asiática, ¿no? Por ejemplo, en el mundo árabe, en los países pequeños del Golfo, países muy ricos del Golfo, los árabes no trabajan para nada. Los trabajadores son de Bangladesh, de las Filipinas, de Indonesia, de Malasia, no tienen ningunos derechos, ¿no? En contraste con extranjeros profesionales. Y hay la actitud china, por ejemplo, yo enseñé 500 alumnos en el posgrado de China, Inglaterra, me llaman y llaman a todas las otras personas del mundo, narices grandes, big noses, y me dicen, usted es extranjero. Entonces yo, extranjero en el país donde yo nací y donde yo soy ciudadano. Para ellos, China es propietario del mundo, ¿no? Y por eso hay actitudes muy malas contra los chinos en muchos países del mundo, en donde son minorías, pero minorías con plata. ¿Me entienden? Y no solo contra los chinos, pero en el caso de muchas islas polinesias, ¿no? Como Fiji y otras islas, ¿no? De Melanesia y de Micronesia. Y la clase económica dinámica es hindú y no es indígena. Muchas veces los indígenas son minorías y hay violencia contra los hindú. Hay garantías políticas de diputados para los indígenas contra los hindú y hay mucha tensión racial en varias partes de África. Otra vez, la clase dinámica económicamente es hindú en África del Este y han sido políticas por gobiernos africanos de expulsar los hindúes, ¿no? A causa de su control económico. Es por eso que muchos hindúes han salido de África
oriental hacia Leicester, la ciudad donde yo nací, para sobrevivir y para llegar a ser otra vez clase económica dinámica en esa ciudad. Entonces, y otra vez, por supuesto, el colonialismo es clave aquí. La política británica de importar los hindús a varios países para hacer su clase subalterna, controlando los indígenas, fue la tendencia en África, y el uso actual de los árabes de su dinero petrolero para exportar, ¿no?, personas de los países que yo mencioné y algunos otros. Entonces, en las Américas, claro que la dinámica más grande es como más o menos moreno, negro, blanco. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en los Estados Unidos, como ya dije, la mayoría de la pobreza, la mayoría de la clase obrera es blanca, ¿no? Menos en California, pero en los estados más pobres de los Estados Unidos, como West Virginia, Maine, etcétera, etcétera. Son estados blancos con pobreza gigante, con racismo, pero el racismo contra la idea de una solidaridad de clase social, etcétera, etcétera. Entonces, es importante, por un lado, considerar nuestra coyuntura actual y nuestra geografía, demografía, pero también considerar las circunstancias específicas de colonialismo y postcolonialismo en otras partes del mundo con herencias muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Fiji, cuando hay votación en favor de los hindú, que son más de la clase media, pero también son más radicales y menos esencialistas, muchas veces hay golpes por el militar porque el ejército, etcétera, está dominado por los indígenas que no aceptan los hindúes. Muy, muy complicado, ¿no? Racialmente a través del mundo. Sin duda, el problema de origen es colonialismo y conquista, pero esos días hay otras fuentes de tensión, de problemas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y es interesante en términos de la lengua también, ¿no? Para hacer una competencia mundial en el mercado laboral. Más o menos es valioso hablar español, hablar árabe, hablar inglés, hablar francés, depende en la parte del mundo donde vive, ¿no? Y hay un control de la clase laboral migratoria cuando no pueden comunicar en el lenguaje dominante del país donde están trabajando. Es por eso que después de la Segunda Guerra Mundial, los turcos han contribuido en una manera increíble a la reconstrucción de Alemania con políticas, ¿no?, de restringir sus vocabularios y su capacidad de hacer acceso al lenguaje de derechos, falta de capacidad lingüística. En el este de Canadá, mucha contribución a la construcción de esta industria por portugueses de la clase obrera. Este grupo decidió no aprender francés, tampoco inglés, no tener mucha educación, continuar en la industria de construcción y crear, ¿no?, una herencia portuguesa, ¿no? Fue su decisión, pero con muchas implicaciones por la capacidad de, ¿no?, movimiento social, ¿no? Entonces, muchísimas veces es un problema de imperialismo y colonialismo. Muchísimas veces es un problema de un grupo que no quiere aprender otros idiomas dominantes en sus áreas. Y hay una controversia grande en la educación.
sí o no es necesario para los gringos aprender el español, ¿no? Dado la importancia del lenguaje en la economía mundial, dado la proximidad de la interacción histórica y actual con América Latina. Igual con, ¿no?, los países hispanohablantes, aprender portugués, dado la proximidad en Sudamérica a Brasil, que es una economía muy grande como la de México, y no al revés. Estas cuestiones son muy importantes, muy, muy complicadas, ¿no? Dado las herencias, pero dado también la importancia de la actualidad. Los chinos, todos aprenden inglés desde cuando tienen 5 años. Es obligatorio a través de su educación a un nivel muy profundo para hacer la competencia, ¿no?, económica en el mundo, ¿no? Entonces, más y más y más hegemonía de inglés, pero también importancia de entender el español. Ya mencioné, yo creo que muchos trabajadores mexicanos y de Centroamérica que llegan a los Estados Unidos no hablan español. Y lo que importa para ellos, sobreviviendo en las fincas californienses, es aprender español, no aprender inglés, ¿no? Entonces, sí, hay cuestiones raciales con el espectro, ¿no? Moreno, más moreno, negro, blanco, etcétera. Pero también hay estos otros factores, yo creo, ¿no? ¿Hay respuestas o comentarios? No, yo solo quiero decir, porque me acordé de uno de los videos justo de las otras semanas. Era uno que duraba como media hora y era de cómo centroamericanos pasaban en una llanta, bueno, eran varias llantas, de, bueno, a México, y se veía como el río y así. Y me puse a ver los comentarios del video y es muy interesante cómo se refleja, o sea, toda esta como xenofobia o como estos como prejuicios que hay sobre la inmigración, porque o sea, a veces uno piensa como, no, pues, o sea, son cosas que dicen como los políticos o algo así, pero es como tan cercano hasta en los comentarios del video de YouTube. Entonces, no sé, yo lo vi y dije como de, wow, o sea, es justamente esto de lo que estábamos hablando por lo que dicen, porque hay como opiniones como muy extremas, o sea, como en el sentido de, no, pues es su derecho, y por otro como, no sé, como comentarios muy racistas, xenófobos. Entonces, no sé, me pareció interesante el hecho de que justo en el video, en los comentarios, pues estuviera eso. Gracias. ¿Otras? Yo quería comentar, en una lectura hablaba sobre la nueva ley de migración y cómo se reconocen diferentes tipos de migración, el asilo, y que es un tema delicado porque tenés entonces que reconocer que el otro país está en una situación crítica para darle la bienvenida a la persona que solicita el asilo. Y también, ¿qué otra cosa era? Me parece muy interesante cómo yo o como las personas cuando hablamos de Centroamérica, pues lo hacemos como diciendo somos los centroamericanos, nosotros como grupo, pero dentro del Triángulo Norte de Centroamérica, entre Guatemala, El Salvador y Honduras, aún existen como esos roces que vienen desde hace años y, y pueden haber, cuando llega, por ejemplo, un hondureño a El Salvador, puede haber aún comentarios que te hagan ver que no, o sea, que existe rivalidad o existe un tipo de odio, ¿no? Y eso viene desde el siglo pasado con el mercado común centroamericano. Pero cuando hablamos al exterior desde Centroamérica con las caravanas, por ejemplo, sí nos referimos como en un colectivo, bajo una sola identidad, bajo una sola cultura de centroamericanos. Gracias, Maya, y gracias por introducir este concepto de generosidad.
porque tengo que decir, y sin duda es a causa de ser hombre heterosexual, clase media, educado, blanco. Mi experiencia en México ha sido de mucha generosidad por parte de otras personas. Y en un sentido, por ejemplo, para hablar personalmente, yo no soy refugiado, tampoco no soy inmigrante económico, porque mis ingresos son muchos menos acá. Yo soy inmigrante a causa de la cultura y la actitud popular, en mi experiencia. Y es increíble acá. Y hay una herencia importante mexicana que es ofrecer bienvenido a personas de otros países. Igual hay mucha rivalidad y hay racismo y xenofobia, ¿no? Es un problema sin duda. Pero yo creo que generosidad es un concepto importante cuando estamos hablando sobre la inmigración y la inmigración no permanente, ¿no? Este concepto del regreso, de remesas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra cosa, yo creo, muy importante es considerar la cuestión laboral, la contribución de los inmigrantes, porque muchas veces son personas con actitudes muy trabajadores, ¿no? Muy dedicados a su obra, a causa del privilegio de ser inmigrante. No es decir que los mexicanos, las mexicanas no son muy trabajadores, por supuesto ustedes son, pero hay también la actitud del inmigrante que no conozco bastante bien la cultura, no conozco la sociedad, no tengo permanencia, quiero trabajar de una manera muy dura, ¿no? Es una tradición migratoria a través del mundo, ¿no? Los centroamericanos acá en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? En Nueva Orleans, por ejemplo, que es una ciudad 65% afro y 35% blanca, y la reconstrucción después del huracán allá hace 15 años fue por salvadoreños y salvadoreñas, quienes viven en un pueblo entre el aeropuerto y Nueva Orleans. Son más o menos la presencia latina allá. Estos salvadoreños, algunos hondureños, son muy trabajadores a un nivel increíble y todos son con papeles, ¿no? A causa de la necesidad estadounidense de obtener sus capacidades y sus actitudes, ¿no? Laborales, ¿no? Entonces yo creo que se necesita generosidad para entender la situación y se necesita también una apreciación de la contribución laboral que hacen muchísimos inmigrantes. Sí, es una cosa muy valiosa. Un problema con el discurso del regreso, pero no solo del regreso físico, corporal, pero el regreso monetario, o sea, las remesas, es que una parte de la propaganda contra la inmigración es que, mira, están mandando sus ingresos a otros países, no están invirtiendo en nuestro país. Pero por otro lado, económicamente, la contribución de remesas es muy valiosa porque están dedicadas a familias o iglesias o otros intentos locales, ¿no? Y con mucha eficiencia en términos de su aplicación en el país que está recibiendo remesas. Otra vez quisiera hablar sobre mi contribución en el chat, diciendo que el wifi en mi casa hoy no está confiable y es posible que voy a desaparecer, perdón. Pero antes o antes, quién sabe. ¿Hay otras preguntas o comentarios, por favor? Yo, profesor.
Adelante, Eh, Damián. Con todo esto, con lo que ya se mencionó, también algo que se me vino a la cabeza de repente, porque no sé si era un documental, bueno, vi un video donde una profesora estadounidense empieza a explicar el origen, o ¿cómo se llama? O, bueno, sí, el origen de la cultura xenofóbica y racial que hay en Estados Unidos, y pues, creo que se relaciona con todos los países bueno, casi todo el mundo que tiene ese problema acerca de los que llegan de otros lugares, que viene siendo básicamente la cultura o lo que se llega a enseñar en las escuelas, más aparte lo que se llega a adquirir por los medios de comunicación que ya están globalizados. Nos muestran como ejemplo, nos dan como ejemplo ¿me permites ahorita?